Bienvenidos a este tercer curso en la serie de estudios sobre la ciencia de la vida titulado Atlántida y Lemuria. En este curso veremos la verdadera historia de Atlántida y Lemuria según escritos históricos, evidencia científica y experiencias personales. Y ahora hablaremos de Atlántida. Hoy en día, Atlántida se conoce por medio de los escritos del filósofo Platón, llamados Timeos y Critias. Varias fuentes investigadoras han propuesto no solamente establecer el sitio donde estaba ubicada Atlántida, pero también ignoran la fecha que fue dada por Platón. Estas y otras fuentes canalizadoras, al no estar bien informadas de datos históricos, han desarrollado teorías extravagantes sobre Atlántida sin tener algún sentido. Adicionalmente, Platón no es la única fuente de información. Existen por lo menos 1238 documentos y relatos históricos que hablan de este continente perdido. Esta figura no cuenta con la transmisión de información por medio de mitos, leyendas, simbologías y parábolas verbales. ¿Por qué no se traen estos escritos y leyendas a la luz pública? ¿Y por qué se ignoran? ¿Será que las fuentes investigadoras no están bien armadas de información? ¿O los datos se mantienen escondidos por algún motivo? Cual sea la razón, todo lo que el público piensa y cree hoy en día de Atlántida no es correcto. ¿Dónde estaba Atlántida? Muchos seguían por los escritos de Platón, quien indicó que se encontraba en las afueras de las Pilares de Hércules o la Piedra de Gibraltar en el Océano Atlántico, pero antes de llegar al próximo continente. Muchas otras fuentes ignoran este detalle y ponen Atlántida en Antártica, Perú, España, Europa, India y innumerables otros lugares en conflicto con los escritos de Platón. Y como verán, también con historiadores no solo griegos, pero egipcios, indígenas, americanos y de países asiáticos. Al final, verán que Platón tenía razón. Comenzamos este estudio revisando documentos históricos que abarcan un periodo de 6.000 años y fueron escritos por personalidades de todo continente, sin contar mitos de sociedades transglobales como americanos nativos, cuyas historias implican un periodo de más de 12.000 años. Esta cronología comienza con el libro egipcio de los muertos, que fue escrito desde el año 4000 a.C., y termina con el Chiliam Palam del Popol Vuh en el 1500 después de Cristo. Estos son solamente unos pocos ejemplares de documentos que se han encontrado. Serían muchos para incluir en un solo estudio. Próximo, analizaremos estos documentos en su contenido y explicaremos los detalles que dan a relucir la existencia de Atlántida. Primero, tenemos el libro egipcio de los muertos que data de hace 6.000 años atrás. Este es un texto funerario, el cual indica que el rey Thoth gobernó una isla en el oriente que fue destruida por las aguas y se llevó a los sobrevivientes a Egipto. Todo lo que vean de color amarillo, préstenle atención, ya que será información que se repetirá en otros documentos, así creando una base de datos común y de tal manera confirmados. O sea, se verán varios documentos que dan la misma información, escritos en varios sitios, idiomas, creencias y tiempos en la Tierra imposible de intercomunicarse. El Vishnu Purana de la India, escrito hace 4000 años atrás, son antiguos textos del hinduismo y pone una isla blanca llamada Atala en el océano oeste a una latitud norte aproximada de 24 a 28 grados
similar al de las Islas Canarias. El Atlántico es el océano al oeste de la India antigua, mucho más grande que el Mediterráneo, y por eso es el océano de referencia. En este área del mar se encuentran las Islas Bahamas del norte y incluye la famosa isla Bimini, identificada por Edgar Cayce. El Turín Papyrus, que data de más de 3000 años, era un mapa de secciones minadas por los egipcios. Este documento nos habla de 10 reyes dioses en un país extranjero, cual gobierno termina en el año 9850 a.C. El Sanchuniathon fenecio del 1190 a.C. era un libro teológico que mencionaba los reyes aletean antiguos y la leyenda de Thoth y Atlas. La teogonía griega del Hesiod del 735 a.C. describe titanes que perdieron una batalla de 10 años y fueron encarcelados debajo del océano oeste por el diluvio en los tiempos de Deucalión, quien fue hijo del titán Prometeo. Deucalión fabricó un arca para salvar su familia, una historia paralela al narrado del diluvio de Noé en Génesis y el mesopotámico Utnapishtim. Titán es una palabra griega que significa Thoth en egipcio, indicando que Thoth era un exiliado de un pueblo derrotado. Los dos llevan sobrevivientes a una colonia en un arca, al igual que Noé. Y por supuesto, Noé en hebreo quiere decir lugar de descanso. 600 a.C. El Mahabharata Karna Parva habla de una guerra de 10 años y una isla blanca llamada Atala, hundiéndose en el océano oeste, habitada por seres blancos. En esta isla había una ciudad llamada Tripura. Era de forma circular y estaba compuesta de 3 aros concéntricos, igual que la descripción que dio Platón. La ciudad estaba construida en la tierra con una base de hierro, después de plata y al final de oro, elevándose así de esa manera hacia los cielos. La ciudad, bajo el mando de los asuras, rompió la paz de los mundos y la guerra se desató. En el dibujo pueden ver la ciudad a la derecha, la cual fue destruida en la guerra. 590 a.C. Visita del griego Solón a los sacerdotes de Sais, Egipto. Sonchis y sus sacerdotes les dan a Solón la historia de Atlántida y él se la pasa a Dropides. En tiempo, la información de Dropides pasa a Platón. Helánico, 460 a.C. Autor griego. En su cronología menciona a Poseidón, Atlas y Atlántida. Tinginán y los Tuareg, 450 a.C. Según la tradición Tuareg, la princesa Tinginán escapó del continente Atlante antes del cataclismo, pero emparentada por hombres de tremenda estatura, cabellos claros y ojos rasgados que eran de la constelación de Orión. En hebreo, la palabra Nefil quiere decir seres sabios de Orión. Y aquí se ve una conexión. Otra conexión. En el mismo tiempo, 450 a.C., el historiador Heródotus, uno de los más respetados y famosos historiadores de todos los tiempos, habla de una tribu atlante en África del Norte, la tierra de Tinginán y los Tuareg, y llama el Atlántico Océano Atlante.
Sirianus, 400 a.C., confirma que Atlántida fue real. Teopompos, 380 a.C., otro historiador griego que escribe sobre Atlántida, habla de su enorme tamaño y ciudades de oro. En tal tierra, según él, no había enfermedad o labor manual. Platón, 350 a.C., filósofo y escritor de Timeas y Critias. Él visitó Egipto para corroborar reportes previos hechos de Atlántida y escribió una historia profunda de Atlántida y su destrucción cerca del año 9590 a.C. El diluvio mitológico de Ogyges del 10.000 a.C. se aproxima a esa fecha, la cual es la misma época mencionada por el Turín Papyrus egipcio, que fue escrito 1000 años antes, con una fecha dada de 9850 a.C. para el diluvio. Aristóteles, 350 a.C., habla de una isla grande Antilia, un nombre cartageno, en el Atlántico. Él no creía los detalles de Platón, pero sí escribió de la isla estando en el Atlántico. Bhavishya Purana, 340 a.C., menciona Isla Blanca Atala en el Mar Oeste, habitada por magas. Crantor, 300 a.C., historiador y comentarista sobre Timeos de Platón. Crantor decidió visitar Egipto para verificar la información de Platón y muchos otros antes de él. Crantor confirma que los sacerdotes de Sais en Egipto sí le mostraron a Solón las pilares o columnas seriáticas de Atlántida que todavía existían para ese tiempo. Siriac será explicado en unos momentos. Maneto, 200 a.C., una de las más importantes figuras de la antigüedad sobre Atlántida. Sacerdote egipcio, él habló de las columnas seriáticas de Egipto que estaban grabadas con la historia de Atlántida y da las mismas referencias de Solón y Crantor. ¿Dónde están estas columnas? Por medio del libro de Sotis de Cincelus, las columnas seriáticas están supuestamente en templos subterráneos, las cuales fueron escritas por Thoth, los titanes atlantes, en el idioma antiguo antes del diluvio, que dan evidencia de una colonización atlante en Egipto. La palabra seriádica es la tierra nativa de Isis, y es una palabra griega que viene de Siriac o Sotis, tal como es mencionada por Cincelus. Siriac quiere decir Isis, la esposa de Osiris, y es una palabra griega que representa la estrella Siriu en Canis Mayor, o sea, Siriac o Isis vino de Sirio. Para confirmar esta traducción de Siriac y Sirio, tenemos a Flavius Josephus, uno de los mayores historiadores hebreos, quien escribió que Sirio es el hogar de Isis o Serias. Para continuar, según Maneto, la estela de Isis está guardada en túneles subterráneos. ¿Será la sala de archivos de Edgar Cayce? Hieroglíficos en la estela soñadora que está delante de la Esfinge muestran ciudades y entradas debajo de la Esfinge en lo que se llama la casa de Thoth. Aquí podemos apreciar la estela soñadora delante de la Esfinge, mostrando numerosos túneles y cuartos debajo de la Esfinge. La historia atlante mencionada por Edgar Cayce indica que debajo de la Esfinge hay ciudadelas. Información confirmada por Maneto, Cincelus y varios filósofos griegos. Recientes excavaciones alrededor de la Esfinge han mostrado evidencia de túneles y ciudadelas, pero no se ha dado a conocer lo que se ha encontrado en realidad, oficialmente. En este mapa de la Esfinge se pueden ver varios túneles y cuartos descubiertos en varias épocas
debajo de la Esfinge. Más notable, en rojo, se encuentra el sarcófago de Osiris a varios metros debajo del túnel y una entrada por la cabeza de la Esfinge, que hoy en día se ha tapado. Un total de 8 entradas y 4 túneles se han descubierto hasta hoy en día, incluyendo 2 cuartos, pero hay más que todavía no se saca a la luz pública. En estas fotos se muestran varias de las entradas de la Esfinge. Ahora hablaremos de la expedición de David Lewis a Egipto, quien hizo varios descubrimientos que hasta hoy en día se han mantenido secreto por razón de la Fuerza Aérea Americana. Según detalles de esta expedición, David encontró una entrada secreta en la Gran Pirámide con unos 146 metros de altura, marcada en el mapa mostrado aquí por la letra E, y una escalera que bajaba 323 metros hasta un cuarto enorme de varios niveles, marcado por la letra B. Este mapa fue obtenido de uno de los miles de microfiche que son guardados hoy en día por la Fuerza Aérea. En este cuarto, pintado en el dibujo del centro, se encontró una biblioteca enorme con numerosos objetos electrónicos y referencias no solo a la sabiduría de Atlántida, pero toda la historia del planeta. De este cuarto salía un túnel en dirección a la Esfinge, marcado por la letra C, y unos pocos metros más abajo del cuarto había un tipo de transtubo o conducto de transporte marcado por la letra D. A la derecha se ve otra copia de un macrofiche conteniendo escritos de un idioma desconocido, supuesto ser el idioma antiguo atlante o de Thoth. El pasillo secreto, al dirigirse a la Esfinge, no da a conocer que este cuarto, por su contenido, tiene que ser la sala de archivos de la cual Edgar Cayce se refería, pero de eso no hay duda. Aquí podemos apreciar a Zahi Hawass con el sarcófago de Osiris. 140 a.C., Poseidonus escribe que Atlanta o Poseidonis estaban más allá que la piedra de Hércules o Gibraltar. 100 a.C., Marcellus, Historia Etíope, escribe que los isleños de las Canarias preservan tradiciones atlantes y hablan también de 10 islas. 60 a.C., Diodorus escribió que miles de años antes los fenicios visitaron una isla grande en el Atlántico. Por el mismo año, Timágenes habla sobre la guerra entre Atlantes y Europa y dice que las tribus francesas antiguas, antes de los gaules, decían que Atlántida había sido su pueblo original. 50 a.C., Statius Sebosus da una de las mayores referencias sobre Atlántida, porque indicó que las puertas de Atlántida estaban a 40 días de viaje por barco desde las islas Cabo Verde hacia el oeste, un viaje desde las Górgades a las Hesperidas. Comparado con los viajes de Cristóbal Colón, él hizo el mismo viaje en 35 a 43 días. Como este mapa indica, de Cabo Verde directamente al oeste se encuentra la isla de Guadalupe, a 4.344 kilómetros de distancia. A unos 2.5 nudos de velocidad se hace el travesío marítimo en 40 días. Aquí en este mapa vemos los viajes de Cristóbal Colón pasando por Cabo Verde y el área de Guadalupe.
las puertas de Atlántida. 25 a.C. Estrabo. En su geografía indica que la historia de Platón no era obra de ficción. 25 a.C. también Plutarco, historiador respetado por sus detalles precisos y veracidad. Él dio una descripción detallada de 6 filósofos griegos que visitaron Egipto, donde recibieron información sobre Atlántida y confirmaron escritos dados previamente a otros visitantes. Como podemos ver, el objeto de verificación griega fue extensivo y directo con la fuente de la información, un proceso que tomó casi 400 años. Estos fueron Solón, quien habló con Sonchis de Saís, seguido por Tales de Miletus, después Pitágoras, quien habló con Oenufis de Heliópolis, Platón, quien habló con Secnufis, Eudoxos de Cnidus, quien habló con Conúfenos de Menfis, y finalmente Crantor. 15 a.C. Filo-Judeos acepta Atlántida como realidad. 100 años después de Cristo, Pomponius Mela pone a Atlántida en una zona témpera hacia el sur, en línea desde Cuba y las islas Cabo Verde hasta Islandia. En el año 200, Tertulián, historiador y fundador de la fe cristiana, conecta el diluvio con Atlántida hundiéndose. 230. Claudius Aelianus se refiere a Atlántida en sus libros de la naturaleza de animales. 320. Arnobius, un patriarca de la Iglesia, no solo acepta la realidad de la Atlántida de Platón, pero da una referencia a la reencarnación cuando dijo sobre la destrucción por Atlantes de varias tribus: lo causamos nosotros. Su relato dice que hace 10.000 años numerosos hombres salieron de la isla llamada Atlántida de Neptuno, como nos dice Platón, y de cierto arruinaron y borraron innumerables tribus. En el año 450, Proclus Licaus habla de islas en el océano externo compuestas de 7 islas Perséfones chicas y 3 Poseidones grandes, 10 islas en total. El año 550, Cosmas Incicopleustes. Era un tiempo de temor y persecución bajo Justiniano, el emperador bizantino, que estaba tratando de eliminar todo rasgo de reencarnación y represando toda información que fuera en contra a la interpretación bíblica dada por la Iglesia. Cosmas confirma la historia de 10 reyes de Timaos por Platón. 1200. Codes Cortesianos, escritos maya que hablan de la destrucción atlante. 1300. Dresden Codex, escritos maya que hablan de la destrucción atlante. 1379. Tratado hebreo. Según el estudio de la astronomía en otras culturas, este tratado da la posición de tierras que antes existieron en el océano Atlántico. El relato indica, algunos dicen que regiones habitadas comenzaron al principio en el océano oeste y más allá. En los primeros días había una isla en el medio del océano. Hoy es mar y 10 grados hacia el mar. Y deducen tal medida de donde empieza el mar. Según esta descripción, el borde de la existencia de esta tierra comienza donde hoy se encuentra la isla Madeira, a 400 kilómetros al norte de las Islas Canarias. 1500. Shilam Balam Shumayel, escritos maya que hablan de la destrucción atlante. 1500. Popol Vuh Quiché,
escritos del maya guatemalteco, habla de la destrucción atlante. Miles de otras referencias nativas existen que datan 10 de miles de años de antigüedad. Los nativos americanos indican que ellos originaron de una isla grande en el Atlántico que se hundió. Los indios Maidú y Pomo, por ejemplo, del norte de California, hablan de la destrucción y diluvio de Cuxu. Los indios Carib indican que Amaicacá sobrevivió un gran diluvio. Los indios G de Brasil dicen que Mairá era rey y sobreviviente de una isla que se hundió y no era maligna. Los indios argentinos hablan del diluvio Matacu, los Tuxtla y el Chaco. Los indios paraguayos dicen que una onda enorme de refugiados vinieron de Atlántida. El Sacsayhuamán, Perú. Existen piedras pulidas y planas como en Pumapunco y Tiwanaku. Al oeste de Cuba y medio kilómetro de profundidad se encuentra una ciudadela de significante tamaño y varias pirámides, plataformas y cortes. Una amistad de Santa Lucía en las Antillas Menores me mandó esta foto de un artefacto pequeño, muy chico para los detalles que muestra y cortes de precisión, los cuales requieren de instrumentos avanzados para hacer sus cortes y detallados diseños. Regresando a la Biblia, si traducimos los nombres de los patriarcas desde Adán hasta Namá, el linaje de Caín, vemos que nos da un mensaje histórico como pueden apreciar. La humanidad rojiza es posesiva. Se dedicó a una flota de naves y fue herida por Dios. Quien es de Dios es poderoso, un adorno en una corriente de agua, no una corriente en la sombra. Serás traído de la posesión a la hermosura. Ahora veamos una cronología de tiempos bíblicos, los cuales son medidos e interpretados por los hijos de los patriarcas principales en sus periodos. Para calcular el fin de Atlántida, por ejemplo, se calculan 663 años desde la muerte de José hasta el diluvio. Multiplicando 663 por los 12 hijos de Jacobo, nos dan 7.956 años. Regresando con esta conversión numérica a la fecha cuando muere José, el fin de ese periodo es en código y añadimos 7.956 años, y así llegamos a una fecha de 9.833 a.C., tal como la fecha del diluvio. De la misma manera se puede calcular la fecha del comienzo de la rebelión atlante, tomando 1.676 años desde el diluvio hasta Adán y multiplicando este número de años por los 3 hijos de Noé, calculamos 5.028 años. De esta manera, para este periodo, intercambiamos las fechas en código añadiendo 5.028 años a Adán y esto nos da la fecha de la rebelión como 14.861 a.C. Este método de decodificación será clave para su aplicación a fechas de Lemuria. Según todas las fechas obtenidas en el estudio que hemos hecho, como averaje, la fecha de la desaparición atlante sería en el 9855 a.C. con un factor de error total de solo 1.5%. Ahora hablaremos de Lemuria. Igual que con Atlántida, opiniones sobre su existencia varían, pero sin evidencia. Algunos indican que estaba en el Océano Pacífico, otros en Perú, y las sugerencias son literalmente tan interminables como con Atlántida. Por igual, hay muchos que confunden o mezclan Atlántida con Lemuria. Otras usan el nombre Mu y las fechas no coordinan una con la otra, menos con datos biológicos y geográficos. Primero veamos si Lemuria existió. La respuesta es sí. La Biblia es un gran indicador de su existencia, pero no ha sido traducida correctamente por creencias cristianas. Según la Biblia, en Génesis 1, la tierra estaba sin forma y desolada, pero esta traducción es incorrecta. La palabra sin forma es el hebreo tohu,
que quiere decir destruida, no sin forma. Igualmente, la palabra desolada está mal traducida. En hebreo es bohu y quiere decir ruinas ambiguas. Reformando el escrito de Génesis 1 versículo 2, entonces dice, la tierra estaba destruida y en ruinas ambiguas. Si Dios había creado la tierra en el versículo anterior, ¿cómo podía estar destruida? También, ¿qué ruinas podrían haber en tal creación sino de una ocupación anterior del planeta, la cual fue destruida? ¿Fue que después de hacer la tierra hubo una civilización que fue destruida antes de los 6 días de la creación? Veamos este caso más profundamente. Vayamos a Jeremías 4, versículo 23, donde nos habla de lo mismo, pero con muchos más detalles. Y dice, vi la tierra y estaba destruida y en ruinas ambiguas. Los cielos no tenían luz, vi las montañas y temblaban, todas las colinas se movían rápidamente. Vi que no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido, vi que los lugares fructíferos no eran habitables, todas sus ciudades fueron destruidas. Por medio de Isaías 45:18, vemos que Él no creó el mundo devastado, más bien, Él la formó para ser habitada. Si así fue, entonces ¿cómo podía la tierra, después que Él la hizo, estar destruida y en ruinas? Para comprender este enigma, tendremos que estudiar lo que se llama Pesha Shamem y también Ereb Boker. Veamos ahora evidencia científica y religiosa. Profundicemos en conceptos que por naturaleza son escondidos, mal interpretados y simplemente ignorados, ya que el concepto es bastante difícil de comprender y está codificado. Aquí exploraremos toda posibilidad y aclararemos estos conceptos previamente mal entendidos. En el año 75.000 a.C., el monte Toba en Indonesia explotó violentamente. A la izquierda pueden ver lo que queda de la explosión del monte Toba. En la gráfica que está abajo, pueden apreciar la potencia de su explosión comparándolo con otros volcanes conocidos de tiempos recientes. Por ejemplo, tomemos Krakatau. Krakatau tuvo una explosión que se escuchó alrededor del mundo y las olas que causó cubrieron toda costa del mundo. En esta escala, Krakatau recibe una potencia de 18. Y como pueden ver, el monte Toba recibe 2800. O sea, monte Toba tuvo una explosión 156 veces más potente que Krakatau. Según la mutación del ADN mitocondrial, en ese entonces, hace 77.000 años atrás, la población de la Tierra bajó a unos 3.000 habitantes o 1.000 parejas. O sea, la población de la Tierra casi desaparece y la misma degradación de población también se puede encontrar en peces y animales, indicando la destrucción fue extensiva y la explosión tuvo un alcance casi semiglobal. Los restos del monte Toba se pueden encontrar regados por la mayoría de todo este planeta. La explosión fue capaz de destruir capas continentales y cambiar las fracturas o fallas que cruzan todo el planeta. Este fue el fin de Lemuria. Ahora pasemos a estudiar lo que es Pesha Shamem. En hebreo, el significado es abominación desoladora, también destrucción horrible y desolación transgresiva. Daniel 18:13 nos da el significado, traducido correctamente. Continua abominación desoladora contra santos estelares.
refiriéndose al próximo versículo que le sigue, el que habla de 2300 días. Los santos estelares es una poderosa aclamación, ya que se refiere no solo a seres estelares, pero a nosotros mismos, que de ahí venimos. O sea, tal abominación nos afecta tanto como a seres no de aquí. ¿Qué tiene que ver Pesha Shamem con Lemuria? ¿Y qué son los 2300 días? Esos no son días y menos proféticos, pero más bien históricos. Se encuentran 3 referencias más de Pesha Shamem en Daniel, pero de interés es ver que Jesús también usó la misma referencia en Mateo y Marcos para referirse a la destrucción de Judea. De interés es ver que Pesha Shamem está conectado con Ereb y Boker, los que estudiaremos próximo. Pesha Shamem, Daniel 8:13, está relacionado con Ereb Boker, de Daniel 8:14. Ereb Boker es atardecer y amanecer. Es un periodo de 12 horas y no de 24. Así que no es un día o yom, como se dice en hebreo, completo. Está representado por una vigilia nocturna donde se prenden velas de aceite y se reflexiona en memoria a la abominación desoladora. Las dos palabras son usadas juntas 6 veces en la Biblia y en lugares clave que están asociados con la abominación y con fechas históricas. En términos básicos, Ereb y Boker es la mitad de un día, un periodo de oscuridad donde caminamos o cambiamos de una falta de orden a un aclarecimiento o orden. Eber es el comienzo del día, al atardecer, o al instante que 3 estrellas se ven en el cielo. Boker es el amanecer o la mitad del día. Ereb Boker es el intercambio de un periodo o mes de oscuridad a uno de luz. Y el mes de entrada en cuestión es uno de oscuridad, ya que es nocturno. Así tenemos un periodo, un mes de oscuridad. Y como sabemos que es un mes y no una semana, ¿cómo lo podemos verificar? Si vemos en Génesis 1, tenemos 6 días o yom de creación. Cualquiera diría que 6 es un día menos que una semana, literalmente refiriéndonos a Shabbat o el séptimo día de descanso, pero no es así. En cada yom hay 2 secciones. Está atardecer-amanecer y amanecer-atardecer, o sea, 2 periodos en cada yom. Así que dan un total de 12 periodos o meses en los 6 días de la creación. Cada mes tiene 30 días. Anteriormente eran 28 días lunares. Y con esa figura hacemos la cuenta regresiva. Tomando 2300 días por 30 periodos nos da 69.000 años. Añadiendo esta figura al fin de la transgresión o Adán, el fin de Lemuria sería 73.216 a.C. Si lo hacemos desde el cautiverio babilónico del 586 a.C., la fecha entonces sería 69.586 a.C. Podemos hacer una cuenta alternativa que sería tomar los 7 días de la creación por 30, por los días del año, o 360, que nos da 75.600 años. Añadiendo el cautiverio babilónico de 586 a.C., nos da una fecha de 76.186 a.C. Según Edgar Cayce, la desaparición de Lemuria ocurrió en el 80.000 a.C. El ADN y datos geológicos indican el año 75.000 a.C. como averaje
y con una variación de 0.27%, la fecha sería 74.798 a.C. Ahora que tenemos esta información, es tiempo de localizar a Lemuria. Comenzamos con Kumari Kandam, un supuesto continente que aparece en el Tamil Kandapuranam del siglo XV. Fue derivado del sánscrito Kumarika Kanda, el reino terrestre. Según Somasundara Bharati, Lemuria fue la cuna de la civilización. En el 1885, Charles McLean del Servicio Civil Indio teorizó que Lemuria fue la cuna de las lenguas y de los seres dravidianos y que los humanos originaron de una tierra ahora bajo el Océano Indio. Según él, otras razas migraron de Lemuria. Su libro se consideró válido por escritores tamil. Después, Bjørn Janvit, geólogo de la Universidad de Oslo, Noruega, dijo que Mauritia antes era parte de un supercontinente llamado Rodinia, que incluía a India y a Madagascar. James Churchward interpretó tabletas en Burma que hablaban de Mu en el Pacífico. Él estudió tabletas maya, la épica ramayana y estatuas polinesias. En conclusión, vio que Lemuria consistía de 7 ciudades, pero por la estructura de las islas hawaianas, creadas por el levantamiento de una columna de magma estable, Mu no pudo existir en el Pacífico. Tuvo que ser al oeste, algo que pronto veremos. En el 1909, Max Heindel de la Orden Rosecruz explicó que Lemuria existió en un tiempo donde había más presión atmosférica y oscuridad por lo nublado de la Tierra, en línea con las visiones de su servidor. Después, Luis Jacoliot, un experto en sánscrito y contribuyente a los Rosecruz, pone a Lemuria en el Pacífico en vez del Índico, contrario a las escrituras antiguas del Oriente. Aquí presentamos la isla Yonaguni del Japón como referencia. Muchos han dicho que formó parte de Lemuria, pero solo de la parte más norte de todo el continente que en aquellos tiempos formaba parte del Asiático. Por razones geológicas, el Océano Pacífico no formó parte de Lemuria y no fue continente. Si buscamos la presencia de rocas sial ligeras, las que flotan sobre continentes de rocas más pesadas, no se encuentran lo suficiente. Esto indica que el fondo del océano no se hundió. También las islas del Pacífico no son parte de un continente sumergido, pero puntas de volcanes. Se encuentran innumerables fallas que corren paralelas de este a oeste y no dan razón de un deslice o subducción de algún continente con otra placa. Más bien, la placa pacífica se está moviendo en dirección noroeste, dejando una línea visible de su movimiento en volcanes submarinos, algunos formando islas e isletas según su movimiento. Investigando el Océano Índico, vemos que una sección al sur de la India, mostrada aquí en color verde claro, indica segmentos continentales, dupales, edificios submarinos y superficies paleogénicas y cretáceas que demuestran la posibilidad de una existencia sobre agua. De tal manera, la teoría de Kumari Kandam no es muy remota. El punto rojo indica dónde hubiera estado la ciudad de Lemuria.
Por último, vamos a dar a conocer cómo era que las torres de Atlántida operaban. Primero, varios láseres potentes de luz ultravioleta pulsaban hacia los cielos a unos 35 MHz, así abriendo un campo electroestático por la atmósfera. Esto era hecho para abrir un túnel hacia las capas de Van Allen y así absorber radiación y iones depositados por el Sol en esas capas. Estas atravesaban ese pasillo atmosférico creado por los láseres a una frecuencia de 3 MHz con un potencial de 100 millones de electronvolts. Estos chocaban con un cristal de rubí construido de titanio, aluminio y cromio que estaba arriba de la torre. De ahí la energía pasaba a una cámara completamente rodeada por cristales de titanio y aluminio. Estos cristales eran fabricados en un nivel subdimensional más alto para que pudieran resistir las energías que se le iban a introducir. Estos cristales estaban polarizados también para contener los iones que estaban vibrando en ese punto a una frecuencia de 375 GHz, y ahí donde su energía se acumulaba y resonaba dentro de esta cámara. En unos instantes los iones llegaban a su masa crítica, pero en vez de explotar como una bomba atómica, la frecuencia y energía de los iones acumulaban, lo que darían en toda su vida, y en ese instante pasaban por el piso de la cámara a un cono de 64 metros de altura con un potencial de 7680 volts estáticos. En esa cámara, la frecuencia bajaba a 54 GHz, la cual funcionaba como una enorme bujía que, al llegar a la frecuencia adecuada, demodulada, dejaba pasar la energía a una serie de bobinas configuradas como una primera bobina de admisión y una secundaria de pase, una dentro de la otra. El potencial de admisión a la bobina primaria era de 600 kilovolts. Esto formaba un enorme sistema de capacitación e inducción que oscilaba a una frecuencia de 600 MHz. La bobina bajaba la frecuencia armónica a unos 300 kHz y subía el voltaje a unos 675 millones de volts. De ahí la energía era inyectada adentro de la Tierra con un pulso de 75 veces por segundo. La Tierra se usaba entonces como una batería o un condensador para guardar esta energía. La interacción de varias torres trianguladas, regulando cada pulso en sincronización o fuera de sincronización, podían crear patrones oscilatorios en el manto interno del planeta. Estos patrones giraban de forma horizontal y su dirección regulaba no solo la temperatura del área, pero también si llovía o había sequedad. También se usaba esta giración para controlar la presión de placas continentales y evitar la erupción de volcanes. En los últimos días de Atlántida, estas torres se usaron para lo opuesto, para mandar tormentas, para quebrar placas continentales y también para hacer erupción de volcanes en lugares donde habían colonias rebeldes contra Atlántida.